Hebreos capítulo 9, del 2 en adelante. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Amén. En esta porción de la Escritura, hermanos, encontramos varios asuntos relacionados con las disposiciones o las estancias o la distribución del tabernáculo. Sabemos que ahora el Espíritu Santo trae una revelación particular, específica, esplendorosa en el Nuevo Testamento. Y allí mismo en la carta a los Hebreos el Señor nos muestra y nos recuerda que Él le dijo a Moisés: mira y haz todas estas cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y todas estas cosas representan algo, todas estas cosas fueron establecidas por algo, hay un mensaje detrás de todos estos asuntos. Y es por eso que el Espíritu Santo dice allí, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. Es decir, que si nosotros comenzamos a escudriñar Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, vamos a encontrar muchas cosas. Y en todas estas cosas vamos a encontrar aspectos preciosos de Cristo. Imagínense que esta carta es una carta amplia. Y aún así el Señor nos dice, de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Vamos a recordar un poco el asunto relacionado con las disposiciones del tabernáculo. El tabernáculo que erigió Moisés fue ese templo que el Señor estableció y dio orden que se estableciese en el desierto, para que los israelitas, cuando cruzaran el mar, después de que cruzaron el mar, en ese tabernáculo pudiesen ofrendar, pudiesen encontrarse con la presencia del Señor. Pero en ese tabernáculo no entraban todos. En ese tabernáculo únicamente entraban los sacerdotes. Vemos que está el tabernáculo en la mitad del desierto y todas las tribus rodeaban el tabernáculo. Y si alguno de las tribus se levantara a mirar hacia el tabernáculo, no podía ver lo que estaba detrás del tabernáculo. Solamente veía los postes, solamente veía las telas que cubrían el tabernáculo. Pero el Señor nos muestra lo que hay dentro del tabernáculo. Y de alguna forma el Señor nos lleva en este texto a comprender que hay asuntos externos y hay asuntos internos. Y en todas las disposiciones del tabernáculo comenzamos a encontrar desde la puerta, desde el atrio, hasta lo más profundo del tabernáculo, un camino. Y en eso profundo del tabernáculo encontramos algo que es el secreto de Dios. Es el secreto de Dios, es algo profundo. Es tan profundo que no todos tienen acceso a ese secreto.
Entonces, allí en el atrio, cuando entramos por la puerta, nos vamos a encontrar con el altar de bronce y nos vamos a encontrar con el mar de bronce o el lavacro. En ese altar de bronce hacían sacrificio, los sacerdotes estaban allí haciendo sacrificios en ese altar. Y allí estaba el lavacro o ese mar de bronce. Y en ese mar de bronce o en ese lavacro los sacerdotes se lavaban, se limpiaban de esto que ocurría allí en ese altar de bronce. Eso estaba afuera, eso estaba externo al lugar santo y al lugar santísimo. Pero aún así seguía estando dentro del tabernáculo. Es decir, que muchos, y quizás todos, no podían observar lo que ocurría allí en ese lugar que era el atrio, algo que era el patio exterior. Quizás si de pronto miraban por el borde de la puerta cuando se estaba cerrando, quizás podían notar algo. Pero aún así, eso era algo secreto. Ahora, vamos a entrar más allá. Vamos a mirar lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar a través de estas tipologías. Porque la palabra del Señor nos muestra, allí en el versículo 2, que la primera parte o la primera disposición o estancia se llamaba el lugar santo. Realmente la palabra original allí, la palabra santo. Es el lugar santo. Ese santo, que es ese espacio, en ese espacio estaba, según lo que nos menciona Hebreos, vamos a seguir exactamente lo que dice Hebreos, estaba el candelabro y estaba la mesa de los panes. Y el versículo 6 dice que en este lugar únicamente podían oficiar los sacerdotes, es decir, no era el lugar donde oficiaba el sumo sacerdote, sino que los sacerdotes eran aquellos que estaban en este lugar y oficiaban en este lugar. Y en este lugar nos encontramos el candelabro y nos encontramos la mesa de los panes. Y la palabra del Señor nos habla, nos revela a través de Pedro y a través de Juan en el Apocalipsis que el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Entonces aquí en este asunto de alguna manera comenzamos a entender y a observar la vida de la iglesia. Allí en el candelabro y en la mesa encontramos la vida de la iglesia. En ese candelabro encontramos la comunión de unos con otros. Y en esa mesa de los panes, pues el partimiento del pan. Amén. Vemos la comunión, vemos una interacción de los miembros. Pero no es una interacción de los miembros para sí, sino para agradar a Cristo. En esa comunión, una comunión en el Señor, es una comunión producida por el Espíritu Santo, es una comunión que requiere la santidad de los creyentes, es una comunión en el Señor y para el Señor. Por eso representa ese lugar, esa disposición. Era el lugar donde estaba la iglesia, es el lugar que representa donde la iglesia opera de una manera pública relacionado con la comunión en la iglesia. También el partimiento del pan, que representa recordar al Señor y su obra, recordar la muerte del Señor, recordar la obra del Señor. Todos estos aspectos tienen que ver con los asuntos relacionados con la vida práctica de la iglesia. Y esto sigue siendo algo íntimo y secreto. Pero vamos a entrar más allá, vamos a avanzar más allá. Realmente la carga de esta noche tiene que ver con conocer el lugar más secreto del tabernáculo. Si conocemos el lugar más íntimo del Señor, al reconocerlo, al identificarlo y al entenderlo, vamos a poder avanzar. Vamos a poder experimentar de una manera profunda al Señor. Porque el Señor nos llama a su mesa, nos llama a acercarnos a Él. Y nosotros decidimos si lo seguimos o no lo seguimos. Y aquellos que hemos decidido seguirlo, dentro de ese camino, decidimos avanzar un poco más y seguir un poco más. La mesa está servida y el Señor nos dice coman. Y nosotros tomamos la decisión si avanzamos, si anhelamos, si queremos, si deseamos, si queremos conocer lo profundo de Dios, el secreto de su corazón. Si realmente amamos al Señor con profundidad, vamos a desear conocer el secreto de su corazón. Y esta palabra es muy importante
Porque la obra del Espíritu Santo viene desde adentro hacia afuera. Y antes de poder hablar del poder del Espíritu Santo, antes de hablar de los dones del Espíritu Santo, antes de hablar de todo lo que se hace afuera de la casa, porque vemos allí a los apóstoles haciendo obras afuera, evangelizando, operando en los diversos dones del Espíritu, primero debe haber una situación en nuestro interior, una transformación en nuestro interior. Debemos encontrar eso profundo, esa circunstancia profunda en la cual el Espíritu Santo interactúa con nosotros y nos transforma. Porque no podemos llevar esta realidad hacia el exterior si esa realidad primero no ha estado en nuestro interior, si no ha hecho una digestión perfecta en nuestro interior, si no nos hemos identificado con esa realidad en nuestro interior. No podemos llevar a otros a experimentar el poder de Dios si no hemos experimentado ese poder primero nosotros. Necesitamos experimentar esa vida del Espíritu dentro de nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere llevarnos a entender y a experimentar en esta ocasión. Ahora nos encontramos con otra parte, dice, y la segunda parte, el verso 3 y el verso 4, tras el segundo velo, hay un velo que está allí, estaba la parte del tabernáculo llamada Santo Santo, es el original, es decir, el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo tenía unos elementos que nos muestra allí la Escritura, y el verso 7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote. Entonces note que si en el lugar santo están los sacerdotes y representa a la iglesia obrando allí, sirviendo al Señor, el lugar santísimo tiene que ver con algo exclusivo donde solamente el sumo sacerdote entra. Y la misma palabra en hebreo nos muestra que ese sumo sacerdote es Cristo, que traspasó los cielos. Él es el sumo sacerdote. Es un asunto íntimo. Es como si en ese lugar no entráramos nosotros. Pero claro, la misma palabra nos muestra que entramos, pero es Él quien nos entra a ese lugar. Es Él quien nos introduce a esa experiencia. Y en ese lugar nos encontramos con el arca. Y esa arca es gloriosa. Y sobre el arca hay unos querubines. Y ese es el lugar santísimo. Y en medio de los querubines venía la voz de Dios. Pero hay un lugar más profundo que está dentro del arca. Y dentro del arca hay un lugar más profundo. Entonces la palabra del Señor nos muestra allí y dice que en la segunda parte estaba el incensario de oro, que representa las oraciones de los santos, como lo muestra Apocalipsis, y estaba el arca, que representa a Cristo, que representa la doctrina de Cristo, que representa lo esencial, lo importante, lo primero, porque lo otro también es importante, pero esto es lo primero. Los dones del Espíritu son importantes, pero hay algo primero. Hay algo primero. Y si no entendemos y experimentamos lo primero, lo segundo va a ser más complejo. Entonces en esto primero la palabra dice allí y nos habla de una urna de oro que contenía maná. Nos habla de la vara de Aarón que reverdeció y nos habla de las tablas del pacto. Y estamos abordando este tema desde lo externo hasta lo más interno y lo más profundo. Cruzamos rápidamente y pasamos corriendo del atrio al lugar santo y al lugar santísimo. Mucho hay por mencionar acerca de esto, pero hoy vamos a enfocarnos en ese aspecto profundo que tiene que ver con aquello que está dentro del arca. Y desde lo más externo hasta lo más interno vamos a abordarlo. Vamos a hablar de lo más externo. Están las tablas y está la vara. Las tablas tiene que ver con las tablas de la ley. Son las tablas que el Señor le entregó a Moisés. Si nosotros recordamos lo que dice Éxodo, vemos que el Señor llama a Moisés y lo sube al monte. Y estando Moisés en el monte, Moisés recibe esa directriz del Señor y toda la ley. Y entonces el Señor con su propio dedo escribe sobre esas tablas, esas dos
tablas de piedra. Alístate 2 tablas, le dice el Señor a Moisés. Por lado y lado escribe los mandamientos. Escribe acerca de lo que el Señor desea, de cómo su pueblo debe comportarse. Las tablas representan de alguna forma el deseo del Señor de cómo el pueblo debe comportarse. Pero la palabra del Señor nos muestra cómo allí en Éxodo 32 dice la palabra, si ustedes recuerdan el texto, que antes de Moisés descender del monte, llevaba por lo menos 35 días, 36, casi terminando los 40 días, dice la palabra que el pueblo pues comenzó a pensar, bueno, ¿y este Moisés qué le ocurrió? Nada que desciende. Y comenzaron a hacerse muchas preguntas y a alguien se le ocurrió algo. Y le dijeron a Aarón, haznos dioses para que los adoremos, haznos un ídolo para poderlo adorar. Y entonces Aarón coge y manda que todos traigan las joyas y las derritan y les hace un becerro de oro. Y ellos dicen, este becerro es Dios, este becerro es Yahvé, es el Señor. Y comienzan a adorar a ese becerro como si ese becerro fuera el Dios que lo sacó de Egipto. Y el Señor ve esto y antes que Moisés descendiera, le dice a Moisés, mira, el pueblo está haciendo esto. Y el Señor se enoja y le dice, voy a destruirlos a todos y de ti voy a levantar a mi pueblo. De tu semilla voy a levantar a mi pueblo. Y Moisés le dice al Señor, no, Señor, no hagas esto. Porque si tú haces esto, entonces todos se van a burlar de nosotros. Van a decir que tú nos sacaste con señales poderosas de Egipto y que luego nos destruiste en el desierto. Estoy parafraseando, hermanos. Y el Señor dice, listo, está bien, no voy a hacer esto. Entonces, Moisés desciende y Moisés se encuentra con esta situación. Y apenas Moisés ve esta situación, Moisés coge las tablas y las quiebra. Porque un celo se apoderó de su corazón. Entendiendo que esos mensajes y esos mandamientos que estaban escritos en esas tablas era algo sagrado, era algo valioso. Tenía que ver con el corazón del Señor, con la intimidad del Señor. El Señor abrió su corazón y entregó sus mandamientos, pero el pueblo no lo esperó. Y entonces Moisés en su corazón quizás pensó, este pueblo no merece esto, y rompió las tablas. Y eso nos recuerda ese texto que está por allá en los evangelios, ¿no? Que dice y habla acerca de los siervos infieles que dicen, mi Señor tarda en venir, porque eso es lo que dice Éxodo. Dice, y viendo ellos que Moisés se tardaba, es la misma tipología. Jesús dice, y si dicen, y mi Señor tarda en venir, y comienzan a golpear y a hacer cosas ilícitas, ¿ven? ¿Recuerdan el texto? Entonces, de alguna forma tiene que ver con mantener la conducta, aun cuando no lo percibimos, aun cuando no lo vemos, y aun cuando nadie nos ve. Ellos estaban solos y comenzaron a hacer eso. Entonces, esas tablas representan algo. Esas tablas representan la mente de Cristo. La palabra del Señor en Jeremías 31:33 y Hebreos 10:16 y también en el 8:10 nos dice que el Señor nos iba a dar la ley en nuestra mente y que la iba a escribir en nuestro corazón. Entonces, la ley representa la mente de Cristo en nuestro corazón y en nuestra mente para que conforme a ese entendimiento desarrollemos la conducta de Cristo. Es decir, que las tablas representan la conducta de Cristo producida por la mente de Cristo. Y en nosotros representa una conducta producida por una mente renovada. Eso representan las tablas. Y eso tiene que ver con el interior. Tiene que ver con lo que el Señor desea que nosotros tengamos, que nosotros experimentemos. Y eso representa las tablas. La mente de Cristo, la conducta. Ahora, acerca de la vara. Podemos nosotros recordar allí acerca de la vara, la vara de Aarón, que está allí en número 17. Ustedes recuerdan el texto. Estaban las tribus, estaban murmurando. El Señor habla y dice, bueno, de cada tribu van a tomar una vara y la van a colocar delante. Y
la vara que florezca, que traiga una manifestación de vida, la vara de aquella persona que haya puesto esa vara, es la persona que ha sido escogida y la tribu. Entonces, Leví colocó una vara, y esa fue la vara que reverdeció, que fue la vara de Aarón. Y eso fue un testimonio para ellos, porque de hecho cuando Moisés desciende del monte allí en lo de las tablas, él mencionó y dijo, ¿quién está de parte del Señor? Y solamente se unió la tribu de Leví. Y entonces el Señor comienza a considerar a Leví para que Leví tomara el sacerdocio. Y ahora estaba siendo Leví confirmado en su sacerdocio, con esa vara que reverdeció, que produjo almendros y renuevos, dice la Escritura en Números capítulo 17. Ahora, esa vara es extraordinaria, hermanos, porque cuando el Señor llama a Moisés allá en el monte y lo envía a liberar al pueblo de Israel, la palabra del Señor nos muestra que el Señor le dice a Moisés y le da unas señales para mostrar delante de Faraón. Moisés lleva esas señales como una evidencia de que Dios lo había enviado. Y dos de las señales tenían que ver con su mano, que al introducirla en su ropa se convertía en lepra. Y también su vara, que se convertía en una serpiente. Y estas señales él las lleva ante los ancianos primero, pero luego, los ancianos de Israel, pero luego el Señor los lleva ante la presencia de Faraón. Y es algo muy impactante comprender y experimentar que de las 10 plagas, la palabra no dice exactamente 10 plagas, pero son 10 señales, como 10 plagas. También habían 2 señales más, que era la vara convirtiéndose en serpiente y la mano de Moisés convirtiéndose en una mano con lepra. Realmente eran como 12 señales. Estrictamente hablando, eran 12 señales. Pero cuando nosotros vemos todos los momentos y leemos Éxodo y todos los momentos en los cuales el Señor realiza estas señales por mano de Moisés, siempre pensamos en la vara de Moisés. Pero resulta que algunas de esas señales fueron hechas por la vara de Aarón. Exactamente las 4 primeras señales fueron realizadas con la vara de Aarón. La primera de ellas fue allí registrada en Éxodo 7, 9, que dice la palabra que el Señor le dice a Moisés, toma la vara de Aarón. Y con la vara de Aarón realiza la señal y esa vara se convierte en serpiente. Luego vemos allí en Éxodo 7, 19 que el Señor le dice a Moisés que tome la vara que se convirtió en serpiente, es decir, la vara de Aarón, y la extienda y que las aguas se iban a convertir en sangre. Luego vemos allí en Éxodo 8, 5 que el Señor habla con Moisés de que tome la vara de Aarón y de los ríos comenzaron a salir ranas. Y finalmente allí, en Éxodo capítulo 8, verso 16, vemos que el Señor le dice a Moisés que tome la vara y golpee la tierra y ésta se iba a convertir en piojos. Y allí en ese momento, desde ese momento en adelante, los hechiceros no pudieron intentar imitar más señales, porque ellos estaban imitando las señales. Entonces esas señales eran falsas, porque si ustedes leen el contexto, siempre que Moisés anunciaba que iba a hacer algo, había como un espacio de tiempo. Entonces les daba como tiempo a los hechiceros y ellos como que planeaban cómo hacer algo. Pero llegó un momento en que ya las señales comenzaron a tornarse de una forma más contundente y cuando se convierte la tierra en piojos, allí es cuando los hechiceros le dicen a Faraón, esto es dedo de Dios. No podemos hacer absolutamente nada. Entonces esa vara poderosa que vemos allí es la vara de Aarón y la vara que se guardó en el arca. La vara con la que el Señor hizo esas 4 señales por mano de Moisés se guardó en el arca. Así que esta vara representa el poder de Cristo. Como las tablas representan la conducta y la mente de Cristo, esta vara representa el poder y la autoridad de Cristo. Esta vara representa su poder. Esta vara representa esa manifestación del poder de Dios. Y estamos yendo desde lo externo hacia lo interno. Ahora vamos a hablar de la urna de oro. Todo esto ha sido una introducción para hablar de la urna de oro. Porque la urna de oro representa
algo que es mucho más íntimo que todo lo que hemos mencionado hasta el momento. Abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 33. Dice así: y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante del Señor, para que sea guardado para vuestros descendientes. Esa palabra vasija, que es la palabra urna, que traduce allí Hebreos, es una palabra que en su traducción significa frasco que se estrecha hacia arriba. Eso significa esa palabra, frasco que se estrecha hacia arriba. Otra palabra es frasco puntiagudo. Es decir, que ese frasco, estamos yendo desde lo más externo hacia lo más interno. Ese frasco tenía algo que señalaba hacia arriba, que era estrecho hacia arriba. Y esto nos habla de muchas cosas. En primer lugar, nos habla de ese enfoque celestial, porque está señalando hacia el cielo. De cómo representa algo que es celestial y no es terrenal. Porque el maná fue enviado del cielo. Ellos querían comer cosas de Egipto. Y el Señor decide enviarles carne en la tarde y maná en la mañana. Y anhelaban cosas que estaban allá en Egipto. Porque uno de los engaños del diablo es hacernos desear cosas del pasado. A ellos se les olvidó en ese momento que habían estado esclavos en Egipto. El diablo nubló su entendimiento para que no recordaran que sí comían cosas en Egipto, pero siendo esclavos. El diablo nos engaña con ilusiones del pasado. Trae ilusiones falsas, cosas del pasado. Nos hace anhelar cosas del pasado. Y nos hace pensar que eso es lo que necesita nuestro corazón. Y entonces el Señor les muestra a ellos algo y les envía algo del cielo. Algo que no está en esta tierra, algo que no podía producir la tierra. Algo sobrenatural, algo que venía de los cielos. Y esa urna representa algo, porque era una urna de oro, era una vasija de oro que señalaba hacia el cielo, representa ese enfoque celestial. Nos hace volver nuestra mirada hacia aquello que está en los cielos. Nos aleja la mirada de lo terrenal y nos hace llevar la mirada hacia lo celestial. La palabra del Señor habla de dos Enoc. Y el que estaba por la línea de Seth lo conocemos muy bien, que fue un Enoc que dice la Escritura, que fue traspuesto para no ver muerte. Era un Enoc que pensaba en lo celestial. Pero el otro Enoc, que también está en la Escritura, dice la Escritura que se edificó una ciudad en su nombre. Era un Enoc que pensaba en lo terrenal. Era un Enoc que atendía asuntos terrenales y su corazón estaba centrado en aquello que es terrenal. Amados hermanos, la iglesia está en la tierra, pero la iglesia no es terrenal. La iglesia ha sido llamada para caminar hacia lo celestial, porque Cristo nos ha llevado a ese lugar santísimo. Entonces, ese primer aspecto de la vasija representa ese enfoque celestial. Ese enfoque celestial. Y ahora también esa vasija nos muestra algo, y es que es una figura que se estrecha hacia arriba. Y cuando recordamos Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14, nos habla de la puerta estrecha y el camino estrecho. Y sabemos lo que eso significa. Dice que amplia es la puerta y espacioso el camino que nos lleva a la perdición y que muchos son los que la encuentran, la hallan y transitan por esa puerta. Pero esta puerta es una puerta estrecha. Y nosotros a veces pensamos que eso tiene que ver con el ingreso. Pero realmente es el caminar del creyente. Aún nosotros siendo creyentes, cada uno de nosotros puede estar experimentando un nivel diferente de esa estrechez del camino. Es algo voluntario. Aquí estamos todos juntos, nos amamos, nos abrazamos, partimos el pan, oramos al Señor.
escuchamos la palabra, cantamos al Señor, pero cada uno tiene un llamado para consagrarse, y eso lo ve el Señor. Cada uno tiene el llamado para llevar la cruz, y eso solo lo conoce el Señor. Si estamos llevando eso o no lo estamos llevando. Si estamos siendo obedientes o no estamos siendo obedientes. No podemos engañar al Espíritu Santo. Eso fue lo que ocurrió con Ananías y Zafira, que ellos pensaron que podían mentir al Espíritu Santo. Entonces no podemos engañar al Espíritu Santo. Él nos ve, Él está con nosotros, Él sabe lo que pensamos, lo que hacemos, lo que hay en nuestro corazón, lo que hacemos cuando salimos de acá, lo que hacemos al otro día, lo que hacemos antes de venir acá, lo que hacemos con nuestro celular, lo que hacemos y lo que conversamos con las personas que no son los hermanos. El Espíritu Santo está allí y Él nos está llamando a consagrarnos. Esa puerta se estrecha porque esa vasija se estrecha. En la parte superior era puntiaguda la vasija porque la vasija era amplia en su interior. Entonces el primer aspecto tiene que ver con el enfoque celestial y el segundo aspecto con que es una vasija estrecha, con que representa el camino de la cruz, representa el negarnos a nosotros mismos, representa la consagración. Y ahora, al tener esa situación o esa figura puntiaguda, también representa el abrir o quizás el cerrar con cuidado. Porque es un camino de cuidado. Caminamos teniendo cuidado, poniendo límites en el Señor. No estamos llamados a hacer todo lo que desea nuestro corazón. Debemos renunciar a nuestros deseos y seguir al Señor, porque eso representa esa vasija. Andar con cuidado. Era una tapita que estaba allí sobre la vasija, que si alguien quería tomarla, seguramente el sumo sacerdote en algún momento, no sé, la palabra nunca muestra qué sucede con esto, pero por lo menos el poner la tapa debía ser con cuidado. Con cuidado. Debemos andar con cuidado. Estamos hablando de la vasija. Es el aspecto de la vasija. Ahora, el material de esa vasija es un material de oro. Y quiero que me acompañen a Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 26. Os daré corazón nuevo. Es una promesa del Señor para nosotros. Y es una promesa que se ha cumplido. Os daré corazón nuevo. Corazón nuevo, hermanos. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese es el primer aspecto. Dice, número 1, nos da un corazón nuevo y número 2, pondrá un espíritu nuevo en nosotros, dentro de nosotros. Y después dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es decir que en el versículo 26 nos habla de cómo ese espíritu de nosotros, que es el espíritu humano, que se apagó por el pecado. La palabra del Señor nos muestra eso en Génesis capítulo 3. El Señor le dice a Adán y a Eva, el día que ustedes coman de ese árbol van a morir. Esa palabra tiene que ver con separarse, desconectarse. Entonces entró la muerte en el hombre. Una muerte espiritual, luego emocional, mental, almática y finalmente física. Pero ese espíritu humano fue apagado. El humano, no estamos hablando del espíritu de Dios, porque todos tenemos un espíritu humano. La palabra del Señor nos muestra eso en Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu fue dado por Dios para que nosotros pudiésemos conectarnos con Él, porque Dios es espíritu. Entonces este versículo nos dice que ese espíritu iba a ser resucitado, iba a ser regenerado, y os daré un corazón nuevo, y pondré ese espíritu nuevo dentro de vosotros. Y ya cuando suceda eso, en ese espíritu pondré mi espíritu. Y pondré, versículo 27, dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Nadie
puede obedecer a Dios. A menos que el Señor no haga esta obra sobrenatural de regenerar nuestro espíritu y de poner dentro de nuestro espíritu su espíritu. Porque es su espíritu el que nos hace obrar, andar, conducirnos, renunciar a aquellas cosas que al Señor no le agradan. Por nuestras propias fuerzas no podemos cumplir la ley. Por nuestras propias fuerzas no podemos hacer el bien. Y si lo hacemos, será parcial, limitado, y siempre terminamos haciendo el mal. Eso es lo que el Señor muestra por medio del testimonio que da Pablo allí en Romanos capítulo 7. Dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y luego nos muestra el capítulo 8, porque no nos vamos a quedar solo en el 7, hermanos. El 8 nos muestra que el Señor sí nos da la capacidad para ser liberados del poder del pecado, en su influencia, en sus obras. Eso está escrito. Y debemos caminar en eso. Entonces, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces, ese espíritu nuevo regenerado es representado allí con esa urna de oro, porque esa urna de oro, el oro representa algo hecho por Dios. Es algo hecho por Dios, es la divinidad. Y tiene que ver con algo que Dios hace, no es algo que hacemos nosotros. ¿Qué hace el hombre? Madera, heno y hojarasca. Pero aquello que proviene de Dios es el oro, la plata, las piedras preciosas. Entonces, allí está esa urna de oro que representa ese espíritu regenerado por Dios. Además, que esa urna, dice la Escritura, le dice el Señor a Moisés, que en esa urna depositara un gomer del maná. Y un gomer, dice el versículo 36 del capítulo 16 de Éxodo, es la 10ª parte de un efa. Y la palabra nos habla del diezmo como una tipología en el Antiguo Testamento, que era lo que recibían los levitas. Es decir, que ese diezmo de ese maná representa el sacerdocio. Ese diezmo, ese gomer, representa el llamamiento que el Señor nos está haciendo para servirle a Él en un sacerdocio. Miremos lo que dice allí Éxodo capítulo 16, versículo 31. Ahora vamos a hablar de lo que está dentro de esa urna. Cada vez vamos más hacia lo interior. Y es interesante que dentro del arca hay una urna y dentro de la urna hay algo, ¿no? Dice la Escritura allí, la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas de miel. Esa palabra maná significa, ¿qué es esto? Es una pregunta. Es decir, que eso era algo inexplicable. Porque lo que está dentro de la urna es algo inexplicable. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, nos dice que quiere habitar dentro de nosotros? Eso es algo inexplicable. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa palabra concupiscencia tiene que ver con deseo. Hay un deseo en el corazón del hombre por hacer el mal. Y ese deseo lo liga a lo que se llama la corrupción. En el mundo hay corrupción. Y el deseo del hombre es involucrarse con esa corrupción. El hombre está casado con esa corrupción. Y ese es el hombre de pecado. Es el pecado. Pero ahora el Señor nos habla de algo que se llama la naturaleza divina y nos llama y nos dice que ahora somos participantes de la naturaleza divina. Esa palabra es naturaleza. Esa palabra naturaleza es la palabra physis, que significa constitución. Somos participantes de su naturaleza divina.
Cuando el Señor se aparece allí, en Juan capítulo 20-22, dice que se le aparece a los discípulos y sopla sobre ellos, dice, y sopló sobre ellos, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esa palabra soplar es la palabra enfusao. Mira que la palabra naturaleza es la palabra fusis en griego, y esa palabra sopla es la palabra enfusao, que significa hacer brotar en el interior. Así que cuando el Señor sopla, Él sopla de esa naturaleza, que representa allí esa naturaleza que vemos allí en ese soplo. Y esa naturaleza, estrictamente hablando, es el Espíritu Santo dentro de nosotros. El maná representa la naturaleza de Cristo. Eso representa el maná. La misma palabra del Señor nos muestra allí, mira lo que dice Juan capítulo 6, acerca de ese pan que descendió del cielo, pero mire cómo lo dice. Juan capítulo 6, 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué interesante. Estamos hablando, él mismo está diciendo en todo el contexto que Él es el verdadero pan, Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Él usa la figura tipológica del maná. Él dice, ese maná soy yo, es Cristo. Y recuerden que ese maná solamente lo podían consumir diariamente. Si lo guardaban para el otro día, el maná se pudría, se dañaba. Y el Señor le dice a ellos, le dicen, tomen un gomer de maná y guárdenlo en esa urna, y ese maná sí nunca se dañó. Porque ese maná es el maná escondido que habla Apocalipsis. El maná escondido para los vencedores. Un maná que no se corrompe, que no se daña, un maná que permanece siempre allí. Un maná que representa la eternidad, que representa el alimento continuo. Y entonces dice allí el Señor, mira lo que dice, míralo. Dice allí, en el versículo 35 dice, nunca tendrá hambre. Y también dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces está comparando el maná con que nunca va a tener hambre y con que nunca va a tener sed. Que son dos necesidades básicas del ser humano. El hambre y la sed. Nunca van a tener eso, dice el Señor. Y mira lo que dice allí también en Juan capítulo 7, como cruzando la hoja, pasando la hoja, como siguiendo el contexto. Juan capítulo 7, verso 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, lo mismo que leímos ahora, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, pero esa palabra significa brotar en el interior, porque brota un río del interior. Correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿qué significa eso? Ya está escrito, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces nota la relación del Espíritu Santo con el río y con el maná. De su interior. Y pondré espíritu nuevo en vosotros y luego pondré dentro de vosotros mi espíritu. La regeneración. Entonces hay una regeneración en ese espíritu humano y el Espíritu de Dios viene a habitar ese espíritu humano y desde allí comienza una obra hacia el alma para renovar en la mente el alma. Entonces el maná representa la naturaleza de Cristo y el maná representa el Espíritu Santo en nosotros. Y ese comer representa eso. Representa el disfrutar de la naturaleza del Señor en nosotros. Necesitamos la naturaleza de Cristo en nosotros, hermanos. Necesitamos cada momento esa experiencia, esa realidad, esa conciencia. Allí está la naturaleza de Cristo en nosotros, hermanos. Amén. En cada uno de ustedes tienen esa naturaleza. Amén. El Espíritu Santo está en ustedes. Amén. Si ustedes han aceptado al Señor Jesús, amén. Amén. El Espíritu Santo está en ustedes. Y produce fruto, y produce gozo, y produce amor, y produce dominio propio. Eso tiene que ocurrir, está ocurriendo y va a ocurrir. Debemos creerlo porque el diablo nos
aparta de este razonamiento, este entendimiento de las Escrituras. Entonces mira lo que el Señor le dice a Adán, le dice: de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol que está allá, la ciencia del bien y del mal. Entonces, dentro de todos esos árboles del huerto estaba el árbol de la vida, y él no comió de ese árbol. Él nunca le prohibió comer del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida representa a Cristo, representa la naturaleza de Cristo. Por eso dice: pongamos aquí un escudo, guardia en el árbol de la vida, no sea que el hombre coma ese árbol y viva para siempre, porque ya había pecado. Entonces, si el hombre comía de ese árbol, en esa condición se iba a quedar para siempre en esa condición. Pero el Señor anhelaba que nosotros tuviésemos la condición de Cristo y la naturaleza de Cristo para siempre. Ahora, ¿cuál es el secreto del maná? Porque aún dentro del maná hay algo. Estamos yendo a las partes más profundas. Ya hablamos de la urna, pero dentro de la urna hay maná. Pero dentro del maná hay algo que dice allí la Escritura. Es inexplicable. La palabra no dice exactamente qué era el maná. Pero cuando hacen la comparación dice que era como un culantro blanco, como una semilla de culantro blanco que sabía a miel. Ese culantro, algunos dicen que es el cilantro, otros dicen que es algo totalmente diferente. Pero el caso es que es algo que es común. Es algo que en apariencia es algo que es común. No es algo extraordinario. Pero si lo muerdes, vas a sentir el sabor de la miel. Vas a sentir un sabor dulce. Eso es lo que está dentro del maná. La miel. Algo dulce, un sabor interno que es dulce. Y la miel es una tipología muy importante en las Escrituras. Porque la misma palabra del Señor, mira, ellos estaban en el desierto. Ellos iban hacia Canaán. Y a esa tierra le llamaban la tierra que fluye leche y miel. Entonces, de alguna manera, ese maná representaba como un anticipo de esa experiencia que ellos iban a tener allá en Canaán. Un anticipo, una experiencia previa. Y por eso la palabra del Señor nos habla del Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia, una garantía de eso que viene, porque dice que aún el cuerpo de los que estén vivos en aquel momento, cuando el Señor venga, va a ser transformado. Y aquellos que durmieron van a ser resucitados y transformados. El Señor ha restaurado nuestro espíritu, está renovando nuestra alma, pero va a transformar nuestro cuerpo. Y ese es el misterio de la resurrección, narrado allí en 1 Corintios capítulo 15 y otros textos. Era una garantía, era un anticipo. Ese maná era un anticipo a la tierra prometida. Ahora, es interesante porque esa figura del maná o esa figura del dulce o de la miel la encontramos en algunos textos. Por ejemplo, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 10. Empezamos hablando del maná allí en Éxodo, casi al principio, y vamos a hablar de esto en Apocalipsis porque aquí encontramos dos situaciones para cerrar este asunto. Apocalipsis capítulo 10, mira lo que dice. Versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es importante porque es que cuando leemos la Escritura vamos a encontrar muchos versos que dicen miel, ¿no? Pero allí cuando dice Éxodo, dice que ellos decían que era como la miel. Usan la palabra como, un comparativo. Acá también lo usa, dice como la miel, como la miel. Entonces mira lo interesante de esa figura, de ese libro que vemos allí. Dice la misma palabra y también nos muestra en Ezequiel 2, por ejemplo, en Ezequiel 3, que Ezequiel también comió este libro, ese rollo profético, ese libro que es la palabra profética. Es esa experiencia profunda. Dicen que ese libro, si se come, te sabe dulce, pero cuando lo tragas, en tu vientre sabe amargo. Es como algo contrario, ¿no? Es dulce y es amargo. Y uno se preguntaría por qué. Mira, el culantro seguramente no es dulce. No sé a qué sabe el culantro que aparece allí, pero seguramente dulce no es. No sé si es amargo, pero dulce no es. No coge la semilla de culantro, me lo estoy imaginando así, la muerdo, o sea, la observo y seguramente si la saboreo no sabe dulce, pero al morderlo sabe dulce. Hay como dos sabores, uno amargo y uno dulce.
Y eso tiene mucho que decirnos aquí el Señor con esto. Porque el Señor le habla allí en Apocalipsis 2, versículo 17, a la iglesia que está en Pérgamo, y le dice que al vencedor de la iglesia en Pérgamo le va a dar a comer del maná escondido. No es el maná público, sino que es el maná escondido. Está dentro, es el maná que está dentro de la urna. Es un maná escondido, es un maná reservado. Es un maná exclusivo. Pero es la iglesia de Pérgamo, que es una iglesia mundana. Pergamia, que es muy casado, está casada con el mundo. Pergamia, ¿no? Y a los vencedores les da esa realidad de experimentar en plenitud, esa naturaleza de Cristo, esa experiencia profunda con la naturaleza de Cristo. Todos tenemos la naturaleza de Cristo, pero necesitamos avanzar y apropiarnos de esta realidad para experimentarla en nosotros, en nuestro carácter, en cómo le hablamos a los demás, en nuestra dificultad para perdonar, en cómo miramos al sexo opuesto, en todo. Necesitamos la santificación del Espíritu Santo. Eso proviene, es la naturaleza de Cristo. Entonces, si hacemos una introspección en nosotros mismos, pensemos qué tanto ha ganado esa naturaleza en nosotros. Es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué representa ese vientre amargo? ¿Qué representa eso? ¿Qué es lo que significa? Allí en Jueces capítulo 14, voy a mencionarlo solamente, nos habla la escritura de un hombre que el Señor llamó y le dio una comisión, un hombre que el Señor manifestó en él una gracia extraordinaria que solamente él la vivió. Y cuando ese hombre estaba allí, dice la palabra que él observó una mujer. Ese hombre era parte del pueblo de Dios, pero ese hombre observó una mujer que no hace parte del pueblo de Dios. Y ese hombre siente un deseo por esa mujer. Y ese deseo se vuelve un capricho por esa mujer. Y entonces, ¿qué sucede? Ese hombre habla con sus padres. Y le dice, yo quiero esa mujer. Casi que los obliga a ir por esa mujer. Finalmente se casa con esa mujer. Pero yendo hacia donde esa mujer algo sucede. Dice la escritura que él iba con sus padres. Y cuando iba caminando con sus padres, dice que salió a su encuentro un león joven. Y fue allí cuando vino el Espíritu de Dios sobre Sansón. Y dice que despedazó ese león y siguió. Y cuando regresan, después de esta situación, él observa algo enigmático. Porque así nos habla el Señor de esa manera tan profética. Estamos viviendo cosas. Estamos así como interactuando y pasa algo y pensamos que Dios no nos habla a través de eso, pero sí. Y muchas veces eso que está pasando aquí tiene que ver con lo que está pasando acá. El Señor nos está dando una enseñanza de muchas maneras. Creo que lo hemos vivido, ¿no? Ahora, estaba allí el león, era un león joven, estaba muerto y él llega y se devuelve y dice la escritura que él ve un panal de miel sobre el cuerpo del león. Es como que ese panal de miel estaba dentro del cuerpo porque él despedazó el león. Y él toma ese panal. Dice la escritura que sus padres no lo vieron. Y cuando él toma el panal, él comienza a comer de ese panal de miel. Y allí viene una frase, un enigma que está en el verso 14 del capítulo 14 de Jueces, que dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y es un enigma. Y si ustedes siguen leyendo la historia, esa situación se desarrolló de muchas maneras, ¿no? Finalmente Sansón pierde a su esposa, pero el asunto es que había algo relacionado con la realidad de ese león joven que había muerto y la miel que estaba allí en el león. Había un deseo de Sansón. La palabra dice que Sansón tenía un deseo, pero Dios tenía otro deseo. ¿Cuál era el deseo del Señor con Sansón? Era destruir a los filisteos. Era la comisión que tenía Sansón. Pero Sansón quería seguir y perseguir a las mujeres. Toda su vida la pasó haciendo esto. Pareciera ser que Sansón nunca entendió lo que el Señor realmente quería. ¿Saben por qué? Porque aún en el último día de su vida, cuando no tenía ojos y no tenía fuerza, y hace esa oración de fe, las palabras que dice, Señor, dame fuerza para que yo me vengue de mis enemigos por mis dos ojos.
Nunca dice, Señor, para que se cumpla ese propósito que me llamaste a hacer. Quizás lo sabía, quizás no lo sabía, pero había un énfasis con aquello que él deseaba. Me quiero vengar. Y el Señor dijo, yo te creé, yo te hice para destruir filisteos y voy a cumplir ese propósito. Quizás no lo entendiste, pero ese es el propósito. Y dice la Escritura que murieron más filisteos ese día que en toda la vida de Sansón. ¿Por qué es amargo y por qué es dulce? Porque lo amargo representa la muerte de nuestro deseo. Ese león joven representa a Sansón, él era un león joven. Y ese león joven tenía que morir. Nuestro deseo, mire, dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Nuestro deseo es devorador y nuestro deseo es fuerte. Como él es, como ese león. Pero ese león joven tenía que morir para que brotara el deseo del Señor. Así que el dulce del maná representa el deseo del Señor. Ese es el secreto del Señor. Y el deseo fue suplido en Cristo. Él suplió el deseo de su corazón. Pero ahora el Señor nos está llamando a que transitemos en esta senda. Y si hemos decidido comer de ese maná, sepan ustedes, amados hermanos, que el maná sabe dulce en la boca, pero amargo en el vientre. El vientre representa los deseos, el hambre por las cosas terrenales. Un hombre llamado Addison Leitch decía, cuando la voluntad del hombre se cruza con la voluntad de Dios, alguien tiene que morir. Y Dios no puede morir. Entonces vamos a morir nosotros. Así que el maná representa la naturaleza de Cristo. Las tablas representan el testimonio de esta naturaleza. Si la naturaleza de Cristo ha ganado espacio en nuestra vida, pues nuestra conducta va a cambiar. Y prácticamente la ley comienza a cumplirse, porque el Espíritu Santo nos lleva a cumplir la ley y a magnificarla. Y antes se decía no matarás, pero ahorita dice que el que se enoja contra su hermano ya lo mató. Pero tengo mucho enojo contra mi hermano. Pero el Espíritu Santo trae paz y trae amor. Así que una evidencia de que la naturaleza de Cristo está tomando lugar en nosotros, que estamos cooperando con Dios para esto, es que nuestra conducta comienza a cambiar. Así que las tablas representan el testimonio de esta naturaleza. Y la vara representa la autoridad por esta naturaleza. Es importante tener esto claro, porque es necesario experimentar esa vida del Espíritu dentro de nosotros, antes de avanzar a algunos temas que tienen que ver con experiencias fuera de nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, amados hermanos. Amén. Amén.